A presentarnos, mi nombre es Vanessa Di Paolo, pertenezco al departamento de producto de Knights. Buenas tardes a todos. Nos acompaña también del equipo de Knights Karina Vitale, que es nuestra ejecutiva comercial de nuestra zona de Patagonia. Hola, Cari. Hola, buenas tardes a todos. Y Un bueno, gusto estar acá. perfecto, gracias, Cari. Y también la presencia fundamental en el día de hoy nos acompaña Rosa de la Fuente, que es nuestra ejecutiva comercial representante de la TAM de nuestro proveedor Sato Tours, que en el día de hoy nos va a estar hablando sobre sus productos y fundamentalmente de su paquete, su circuito preferencial, que es auroras boreales y características, y también de las capitales del este de Europa, que es lo más vendido por ellos. Así que bueno, sin más, le voy a dejar la palabra a Rosa, que hay que aprovechar que también Rosa, además de todo lo que hace, es una excelente guía de turismo en Europa. Así que bueno, primero gracias también por tu tiempo y por darnos esta oportunidad de aprender un poquito más. Rosa, es toda tuya. Pues muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias a Night, Karina y demás, a todos y todas por estar aquí. Y bueno, creo que hay mucha minorista, eh, muchas gracias, Adriana, de Mendoza, entre otros lugares de Argentina, que no quiero dejar a nadie fuera. Pero yo saludo a Mendoza porque siendo capital del vino en Argentina, yo soy de Valladolid, una de las capitales del vino de España, de la Ribera del Duero. Así que un gusto verdaderamente cuando voy a Argentina a tomarme un vinito de los vuestros que están también muy ricos. Y ahora ya no me entretengo más. Con estas cosas, como veis en la foto, el mundo sigue viajando, os estoy diciendo, aquí estamos todos viajando con normalidad y recibiendo pasajeros de muchos lugares del mundo. Voy a haceros un poco un resumen. Uy, Dios, a ver, que a veces la tecnología ahora se ha quedado esto, madre mía, varado también. Uf, Tranquila. uf. De paso aprovecho y lo digo también por acá, vamos a dejar que Rosa haga la presentación y después las preguntas que vayan surgiendo las pueden dejar por escrito y entre Karina y yo las vamos a seguir haciendo al final para que Rosa nos responda. Y ahora sí, mm, pues no sé, esto ¿No debe de haber avanza? aquí ahora, Ahí va, ahora. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, os quería comentar así rápidamente que nosotros, dependiendo de los destinos, tenemos diferentes líneas de producto. Premium, de 4 a 5 estrellas, centro de la ciudad, siempre son desayunos buffet. La línea primera, 4 estrellas a 4 superior, siempre muy bien ubicados, muy próximos o en el centro, muy próximos al centro, siempre desayunos buffet. Cuando hablo de los desayunos buffet de Sato Tour, estoy hablando de algo que es verdaderamente bueno, variado, que constituye prácticamente una comida. Y esto lo tenemos en cualquier línea de producto. Siempre tenemos desayunos buffet, que por cierto se realizan en los mismos lugares que desayunan los clientes individuales de los hoteles. Y luego está una línea que lanzamos hace unos años, es una línea quizás más informal, pero nunca baja de 4 estrellas. Siempre será el autobús de Sato, el guía de Sato, las mismas visitas y siempre hoteles de 4 estrellas, bien comunicados con el centro, pero en transporte público. ¿A quién va dirigido este producto? A gente más joven o a gente que tiene otro nivel económico más bajo y que quiere ahorrarse con respecto a las líneas anteriores, pues en torno a los 500 euros. Entonces, esto es muy interesante a tener en cuenta. Lo tenemos en capitales imperiales, os voy a hablar ahora de ese destino. Lo tenemos una única fecha de salida en octubre, porque hace todavía muy buen tiempo y podemos conseguir mejores tarifas. Lo tenemos en Balcanes.
Y lo tenemos esta vez como novedad en Escandinavia el 25 de septiembre por la misma razón, el cambio climático. Hace buen tiempo bajamos el precio, los hoteles los modificamos y podemos conseguir, que el cliente viaje en un precio más barato con otra línea que no es la nuestra habitual. Ahora, por hablaros un poco es una empresa austríaca, Sato Tour, entonces lógicamente, parte de nuestro producto se ubica en esta parte de Europa, ¿no? Independientemente de que hacemos luego y somos muy conocidos por las auroras boreales, suizas, etcétera. Pero fijaros dónde está Viena y fijaros dónde está la línea amarilla. Entonces ahí podríamos empezar a hablar de las capitales imperiales o si llegamos a Berlín, Europa del Este. Fijaros que desde Praga se tira una línea naranja, quiere decir es la alternativa a no llegar a Berlín, sino que dirigirnos hacia un país que, por cierto, está de moda, que es barato, que es bonito y que está resultando un éxito de venta en los últimos 2-3 años. Cuando los clientes llegan a Viena, y aquí podrían tener cualquier tipo de producto, tanto en capitales imperiales como en Europa del Este, podían comprar un premium, una línea primera, la diferencia entre uno y otro serían como 300 euros o el famoso hot deal. La llegada a Viena tiene como curioso que tiene una cena incluida de bienvenida en un restaurante muy conocido en las afueras de la capital, con una cena típica donde los clientes van a conocerse ya con el grupo con el que van a viajar. Cuando estamos en Viena hacemos una panorámica muy completa de algo más de 4 horas. Yo no me voy a entretener en qué visitamos, pero os he puesto algunas fotos más o menos para que os hagáis idea. Palacio Belvedere, el famoso palacio donde dentro están los cuadros de Gustav Klimt. Por ejemplo, visitamos el entorno del Ayuntamiento de Viena, donde, por cierto, en los mercadillos de Navidad se coloca la pista de patinaje sobre hielo y también el famoso mercadito, el Hofburg, el famoso palacio de invierno donde vivió durante años de su vida Sisi, emperatriz con el emperador de Austria, Francisco José, y vamos a visitar la catedral por dentro de Viena. Como digo, vamos a ver muchísimas cosas más, pero para que os hagáis idea. ¿Y cuál es lo particular aquí? Que nosotros en Sato, en las panorámicas de algunas capitales europeas, visitamos interiores. Y en este caso, en Viena, la catedral, que es famosa por ese órgano que os he puesto también, y para entrar aquí, si el cliente no lo llevase incluido, tendría que pagar o sacar, obviamente, también un permiso, porque a veces las filas son grandes. Nosotros todo eso lo tenemos incluido. Después de Viena, al día siguiente estarían libres, también tienen posibilidad de hacer alguna opcional, visitar el Palacio de Schönbrunn, que es el Palacio de Verano, o hacer un itinerario muy bonito por el Valle del Danubio. Nos vamos de Viena hacia Budapest y otra de las capitales que es famosa, atravesada igual que Viena o Bratislava, por ese maravilloso río que es el Danubio, que como veis baña muchas otras capitales de Europa. Y cuando están en Budapest, y aquí viene otro diferencial de Sato Tour, nosotros llegamos en torno a las 12 de la mañana. Es que nuestro viaje es Viena, Budapest, Praga. Yo vi una vez algo que decía que el orden de factores no altera el producto. Sí que lo altera. No es lo mismo hacer Viena, Budapest, Praga, que Praga, Viena, Budapest, y si no que me lo digan a mí, que como guía después de más de 30 años, veo claramente la diferencia. Cuando tú vas de Viena a Budapest, estás llegando a Budapest sin madrugar a las 12:30 de la mañana. Vas a enseñar a los clientes a mediodía una parte de la maravillosa ciudad de Budapest. O sea, o empiezas por Buda o empiezas por Pest. Y si empiezas, por ejemplo, por Buda, vas a ver muchos de estos monumentos, plazas, avenidas, puentes tan importantes de la ciudad. O sea, vas a conocer una parte de esa espectacular ciudad capital de Hungría. Y después te van a dejar tiempo para comer,
te van a alojar en el hotel y vas a tener tu tarde libre por si quieres ver otras cosas, por si te quieres ir a la calle Bassi, puesto que los hoteles están muy bien ubicados o muy en el centro, y quieres irte de compras, por si quieres ir a disfrutar del ambiente local o visitar el mercado incluso. Y a la mañana siguiente, porque seguimos en Budapest, sin madrugar tampoco en exceso, les vamos a enseñar la otra parte de la ciudad, que en este caso yo he elegido Buda, ¿no? Donde está el castillo, donde está el bastión de los pescadores, ese famoso mirador, donde está la iglesia de Matías, y después vamos a atravesar algunos de los maravillosos puentes monumentales, como podría ser el de las Cadenas o el puente de Francisco José, calle Bassi, Basílica de San Esteban y demás. O sea, este es otro diferencial. Y el cliente, a la hora del almuerzo, vuelve a tener su tarde libre. De ahí al día siguiente, y también sin madrugar en exceso, va a salir de Budapest hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Un muy bonito país y una muy interesante capital, ¿no? Ahí veríamos el que fuera su castillo y residencia del primer ministro, presidente del país. Vamos a hacer un pequeño paseo por Bratislava y luego vamos a continuar a Praga. Y como vamos a llegar bien de tiempo, repito, en este caso el orden de factores sí altera el producto, cuando llegan a Praga y los alojemos, les vamos a dar un paseo al atardecer, anochecer, disfrutando y ubicando a los pasajeros en esta grandísima y maravillosa ciudad de Praga, y que es lo primero que el cliente quiere ver, obviamente, pues, cuando llega a Praga. Pues ese famoso puente de unos 500 metros de longitud, que se llama el Puente de Praga y que une dos partes bien claras de la ciudad. Y, por cierto, el río que pasa por debajo ya no es el Danubio, es el Moldava, que al día siguiente, cuando hagan su visita panorámica, también lo van a atravesar, lo van a cruzar, tanto caminando como en el autobús. Cuando hacen la visita al día siguiente, van a tener incluida esa catedral maravillosa, van a tener todo incluido de ese recinto, que es lo que llamamos el barrio del castillo, con un mirador espectacular. Luego van a caminar por sus callejones, callejuelas, viendo pues edificaciones muy interesantes, palacetes incluso, y durante el tour, como os decía, van a cruzar el río en varias ocasiones, la vieja ciudad, la nueva ciudad, el barrio del castillo, hasta llegar obviamente a la plaza del ayuntamiento. Pero no me quiero olvidar del Callejón del Oro. Esto es otro diferencial, porque en el recinto del castillo hay que pagar para cualquier cosa. También nuestros pasajeros llevan incluido visitar ese pintoresco barrio que contrasta con toda la ciudad, chiquito, de casitas pequeñas, porque dentro vivía la guardia que cuidaba siglos atrás el castillo y al rey. Y justamente en la Casa Azul, en el número 22, vale la pena mencionaros que aquí vivió durante 1 año y medio de su vida el famoso escritor Kafka, Franz Kafka. Como os decía, vamos a hacer un recorrido muy interesante, también una panorámica bien grande, de algo más de 4 horas. También haremos una paradita para el cuarto de baño, etcétera, con la idea de llegar a la plaza del ayuntamiento y que los pasajeros vean cómo se mueve ese famoso reloj astronómico. Es un punto interesante por las fotografías. Aquí termina la panorámica, y de aquí ya pueden irse a comer a cualquiera de las tabernas, un rico codillo, beber cerveza y demás. Si han optado por continuar desde Praga a Dresde y Berlín, van a conocer esa maravillosa ciudad considerada por su arquitectura la Florencia del río Elba. Son todo palacios, son todo iglesias, son todo restos de lo que fue su esplendor siglos atrás. Y si han elegido entonces esta opción de llegar a Berlín, pues cuando lleguen a Berlín van a hacer un city tour, van a tener la posibilidad de conocer no solo la Puerta de Brandenburgo, el muro, etcétera, sino los encantos de la ciudad capital de Alemania, la ciudad de Berlín. ¿Y por qué voy tan rápido y digo esto? Porque aquí tenemos en este destino 3 opciones: vender capitales imperiales, bien a Budapest, Praga y acabar en Praga, ya está.
9 días, en cualquiera de las líneas de producto que os he mostrado, continuar, y es lo que he hecho en ese momento con las diapositivas, hacia Europa del Este, que es lo que hace mucha gente. Quieren conocer Dresde, sí, pero quieren sobre todo conocer y acabar en Berlín, un circuito de 11 días, o pueden, y esto iría solo en línea primera cuando entran en Polonia, comprar ese viaje Triángulo Oriental que os animo a vender porque se está vendiendo genial, porque Polonia os decía que está de moda por el precio, porque es más barato, porque es más exótico, quizás para quien no ha oído hablar tanto de este maravilloso país. ¿Y qué es lo que hacemos en Polonia con los pasajeros? Pues les enseñaríamos, iríamos de Praga a Cracovia. Aquí van a tener, obviamente, al día siguiente de llegar un City Tour y su tarde libre. Pero antes de eso, el cliente tiene incluido algo que es patrimonio de la UNESCO. Es algo único. Fijaros la bajada, se puede bajar andando. Ellos bajan con una especie de carricoches, vestidos de minero, con los mineros, y van a conocer todo lo que han hecho los mineros, que son los artistas, los arquitectos de estas cuevas, minas de sal, patrimonio de la humanidad, activas, siguen sacando sal a más de 300 metros. Entonces, por ejemplo, van a ver esta capilla, cualquier cosa de lo que veáis, el altar, el crucifijo, las escaleras, está todo hecho en sal. Como digo, patrimonio de la humanidad. Cuando se van de Cracovia 2 días después, antes de llegar a Varsovia, vamos a conocer Czestochowa, que para los creyentes, para los católicos, este monasterio, este santuario con la imagen de esa Virgen, de Czestochowa, sería lo mismo que para cualquier creyente religioso en Argentina visitar alguna de vuestras vírgenes. No entiendo mucho de vuestras vírgenes, pero no sé, Luján, por ejemplo, o las que tengáis importantes, o tenemos Fátima en Portugal, o Lourdes en Francia, el Pilar en España. Bueno, pues eso sería para los polacos, el centro de peregrinación más importante religioso. Y luego ya llegaríamos a la maravillosa ciudad de Varsovia, capital del país, donde van a dormir también 2 noches y donde van a terminar el tour. Entonces es una ciudad de contrastes, es una ciudad que, como el resto de Polonia, fue bombardeada en un 80%, y es una ciudad que, dentro de los contrastes, os he querido poner la foto que más contrasta de toda la capital. O sea, donde están todos los rascacielos era parte del barrio judío de Varsovia, donde están los árboles, quedan todavía algunas sinagogas, y donde está este edificio maravilloso, Palacio de Cultura, del año 1952, regalo de la Unión Soviética a la ciudad de Varsovia, pues es donde está parte de la vida comercial, pero también cultural, parte del centro histórico de esta capital. Entonces, Varsovia, os muestro la otra cara ahora, que sería la ciudad vieja. O sea, esto es el centro, pero esto también. ¿Veis los contrastes, no? El edificio rojo de la derecha era el antiguo castillo, hoy en día sería como el Palacio Real, y tenemos la Plaza del Castillo, que así se llama todavía, y además una de las plazas más pintorescas, coloridas y bonitas de esta capital de Polonia. Hasta aquí estamos entonces con lo que sería una parte de nuestros circuitos, que es pues uno de los destinos que más pide la gente cuando viene por primera vez a Europa, ¿no? O cuando ya ha venido una vez a Europa, generalmente también se interesa mucho por las capitales imperiales y demás. Y ahora nos centramos seguramente en algo que os puede resultar, que de hecho es bastante más exótico. Nosotros vendemos muchísimo este destino. Nos conocen también por esto. Llevamos ya varias temporadas y con mucho éxito. Hasta ahora, voy a tocar madera, siempre nuestros pasajeros han visto las auroras boreales, pero como estamos con agentes de viajes, profesionales del turismo, y como yo quiero que lo vendáis bien, tengo que ser sincera y deciros que, al igual que cuando un pasajero va o le vendéis una excursión a Puerto Madryn a ver ballenas y puede ser no las vea, cuando va al Ártico a ver auroras, pues cabe el riesgo de que no las vea.
¿Qué se necesita para ver auroras? Lo vamos a hablar después en unos instantes, pero antes, mirad qué maravillosa fotografía. Aurora Boreal es un circuito que tiene éxito por algo muy, muy fácil de entender. No solo vas a ver auroras, sino que vas a conocer las capitales escandinavas, Copenhague, Oslo y Estocolmo, en el invierno, en su salsa, o sea, con la nieve, con la luz particular. Tenemos esas salidas, cada vez más salidas, nos gustaría tener aún más, pero hay muy poca infraestructura en el Ártico, por lo tanto tenemos que adaptarnos un poco a las disponibilidades de los hoteles, aviones, son aviones pequeños, etcétera. Y una salida especial invertida, que no empezaría por Copenhague, sino que la hemos invertido para dar opción por la demanda que tenemos. Empezaría por Estocolmo, sería exactamente igual, y terminaría en este caso por Copenhague. Da igual porque tanto Copenhague como Estocolmo, como sabéis, tienen muy buenas combinaciones aéreas. Es un circuito de 11 días. Y ahora, otro circuito que tenemos, pero seguiré hablando del anterior, ¿eh? Este es nuevo, aquí ya tenemos bloqueos, aquí ya llevamos 2 años ofreciéndolo, hasta ahora hemos tenido mucho fit sobre todo, y hemos tenido también grupos cerrados. Lo tenemos en venta como circuito regular. ¿Es complementario? No, alternativo. Hay gente que ya conoce las capitales escandinavas, pero también hay gente que quiere seguir viendo auroras, pero también hay gente que viaja, como sabéis, con niños que quieren ver a Papá Noel, pero hay mucho cliente que quiere más aventura y mucha gente que no conoce Finlandia. Y por cierto, Finlandia no es un país escandinavo, es un país nórdico. Vamos a empezar el circuito en su capital, Helsinki, o sea, es un circular, y lo vamos a acabar en Helsinki, entran y salen por Helsinki. Helsinki es muy interesante, Helsinki también tiene su ambiente navideño, Helsinki obviamente es una capital nórdica diferente, con construcciones muy interesantes desde la pandemia. Tenemos que hablar de otro Helsinki, igual que Oslo ha mejorado muchísimo. Helsinki ahora mismo es una ciudad interesantísima, bibliotecas, palacetes, está preciosa. El cliente llegaría a Helsinki, estaría 2, 3 noches visitando esta ciudad, después 2 noches, perdón, un avión hacia Levi. Nosotros no vamos a Rovaniemi. Nosotros cuando vamos a hacer auroras, vamos a los lugares donde, digamos, es otro nivel de viaje. O sea, Rovaniemi es lo popular, a Rovaniemi llegan charters llenos de europeos con niños, sobre todo españoles. Rovaniemi es una calle con 4 o 5 hoteles y Levi es un parque nacional. Levi es una estación de esquí. Volamos directos de Helsinki a Levi y el nivel de las instalaciones a todos los niveles, tanto para motos de nieve, para renos, para husking o para Papá Noel, son otra cosa. Entonces, es algo más exclusivo. ¿Papá Noel está en Rovaniemi? Sí, pero Papá Noel también está en Levi. Es que como sabéis, sois todos adultos, como Papá Noel no existe, pues podemos montar un Papá Noel, ¿verdad? Y así lo han hecho los finlandeses, no yo, en cualquier lugar de Laponia. Entonces, allí está su casa de Papá Noel, allí está los Delfos, allí está el pueblo de nieve, se llama así, el Snow Village, allí está el famoso iglú, museo, donde todo por dentro, todas las esculturas están hechas en hielo, incluso la recepción, y eso también lo van a visitar nuestros pasajeros. Así que ahora paso a describiros un poco, ahora que ya entendéis, aquí tenemos 2 salidas, ahora vamos a entender por qué o cómo o cuándo tenemos que ir a Laponia para ver auroras o intentar ver auroras boreales. Entonces, os lo he puesto facilito, ¿no? ¿Qué causa las auroras boreales? Pues mientras yo hablo podéis irlo vosotros leyendo. En el caso del programa tanto de auroras boreales
como de Finlandia vamos en Premium. En este caso serían 2 noches en Copenhague, una noche en el barco de Copenhague a Oslo, cruzando el Mar del Norte, con la cena incluida, 2 noches en Oslo y luego tanto en Levi como, o sea, en Finlandia, mágica, como en auroras boreales, el traje térmico en Levi y en Tromsø está incluido. Puede haber clientes, de hecho ocurre mucho, hay clientes que esquían, entonces ellos tienen su propia ropa, o sus propias botas, su gorro, sus guantes y demás. Pero hay otros que sí, tienen más o menos el guante, la bufanda y el gorro, la ropa térmica, pero no tienen algo tan, digamos, bueno en calidad como un traje térmico. Bueno, pues en ese caso, para esos pasajeros, nosotros se lo ofrecemos. Y también las botas, el calzado para caminar sobre la nieve. Luego tienen 3 noches en Tromsø con distintas actividades que luego paso a comentaros. El tren rápido, pero son 5 horas, de Oslo a Estocolmo. 2 noches en Estocolmo, bueno, volverían a Oslo, dormirían una noche, desayunos buffet, etcétera. Por supuesto, guía Sato, experta en ese destino, todo el recorrido, visitas panorámicas en las 3 capitales, incluso en Tromsø también, excursiones varias a los campamentos samis con comida caliente, paseo en trineo, en este caso con renos en Laponia, en Tromsø, y en la otra Laponia, en Finlandia, con husky, con los perros, y traslados de entrada, salida y demás. Entonces, ¿qué necesitamos para ver auroras boreales? Si habéis estado leyendo un poco, insisto, lo he puesto muy fácil. Cuando estén allí, a los clientes se les va a explicar muchas veces qué son las auroras boreales. Pero ahora me interesa que entendáis. Óvalo aureal. Para empezar, y el primer requisito, si no estamos dentro del óvalo aureal o en el hemisferio norte o en el sur, olvidaros, no se pueden ver. Quiere decir, hay factores que las provocan, pero que nosotros podamos verlo es otro tema. Entonces tenemos que estar geográficamente ubicados. Después se tienen que producir, pero eso es bastante común. De hecho, durante este año y en los 2 próximos parece que estamos justamente en el mejor momento por la actividad solar, sol, viento solar, llamaradas solares, choque, magnetosfera, etcétera, campos magnéticos. Es complejo de entender, pero como digo, una vez allí es bastante fácil porque vamos a estar varios días hablando del tema, pero luego voy a volver a las auroras boreales. ¿En qué consiste este viaje? Panorámica de Copenhague. Bueno, llegan a Copenhague, al día siguiente ya comienzan con sus actividades. Panorámica para ver la famosa Ellen Prince, que es esa bailarina que os he puesto del pelo largo, pero que en realidad todo el mundo la conoce con el nombre de la Sirenita. Ella era una bailarina de ballet. Después van a conocer lo que es la plaza más importante de Copenhague, que es la plaza del ayuntamiento, y donde están esos edificios marrones con torres, iríamos a todo lo que es la zona peatonal. Van a conocer, obviamente, el famoso canal Nihab, lo que llaman el puerto nuevo, pero sin embargo es el más antiguo de Copenhague, en una de estas casitas, en un azul que no se ve en la foto, vivió durante un año de su vida el famoso escritor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen. Y después de Copenhague nos vamos a ir en un barco. A mí me apasiona esta travesía. El barco por el Mar del Norte, saliendo de Copenhague hacia Oslo. Primero navegas entre islas, luego navegas entre mar abierto. Vas viendo el fiordo de Oslo 2 horas antes de llegar, vas entrando en el fiordo hasta llegar a la capital de Noruega. Y los paisajes, la luz particular que hay en esa parte de Europa durante el invierno, no son amaneceres completos, son tibios amaneceres con esos colores salmones, depende de, obviamente, cómo esté el clima. Esto también cambia los colores con los que vemos los tibios amaneceres, son pocas horas de luz durante el invierno, ¿veis? Pues, por ejemplo, estaríamos viendo, esto serían las 10 de la mañana de un día de invierno en la ciudad de Oslo,
que es una ciudad bien interesante por una serie de edificios que os he puesto iluminados ahí al frente. Ese barrio lo van a conocer, es un barrio de diseño, lo llaman el Código de Barras, van a conocer la ópera y demás, van a hacer una maravillosa visita panorámica de la capital del país y caminando, porque esto todo lo harían en autobús, van a disfrutar de un parque grande, lleno de esculturas, es el ciclo de la vida, el famoso Parque Frogner o Vigeland, obra de ese famoso escultor, ¿no? Aquí la gente sale verdaderamente impresionada y emocionada de lo que representan estas esculturas, que a veces, como veis, están sin ropa, son granito y demás. Un parque maravilloso. Ahora, nos vamos desde Oslo en avión a Tromsø. Hay un refrán que dice, esta es una foto mía, tengo otra aquí en mi casa puesta, un niño esquiando con 2 años. Los noruegos nacen con los esquíes puestos y el chupete, miradlo, es buenísima la foto. Y de aquí nos vamos a la capital del Ártico, que es Tromsø, pero mirad que yo en el mapa os he puesto Sápmi. Laponia no viven los lapones, viven los samis. Laponia no es un país, Laponia es el norte de varios países como son el norte de Noruega, el norte de Suecia, el norte de Finlandia y un pedacito de la península de Kola en Rusia. La extensión de Laponia en total serían 500.000 kilómetros cuadrados, la misma extensión que tiene prácticamente mi país, España. La capital de Finlandia es Rovaniemi, la capital de Suecia es Kiruna y la capital de la Laponia noruega sería Karasjok. ¿Son interesantes estas capitales? Relativamente. En realidad, Rovaniemi es famosa por, como sabéis, el Papá Noel, Kiruna por las minas y Karasjok, porque la capital de Noruega, porque está el Parlamento Sami. ¿Quién son los samis? Vamos a hablar de ellos después, pero Tromsø, y por eso os he puesto la estrella, sería la capital del Círculo Polar Ártico, o sea, esa raya que veis aquí, Arctic Circle, que parte el mapa de Europa y todo lo que hay por debajo, sí, Escandinavia, muy bien, pero lo que hay por arriba, desde el paralelo 66 hasta donde termina la tierra firme en el continente europeo, que es el 71, pero seguiríamos más arriba con Alaska y demás, es donde se pueden pasa el arco aureal, ver las auroras boreales. Entonces, ¿en Islandia se pueden ver auroras? Se podrían ver con suerte, porque el clima no suele ser bueno. Islandia está en el límite del arco aureal. Sí, a veces se ve, si no hay tormentas, es una isla, es complicado, por ubicación y por clima, pero no es imposible, claro que a veces se ven. ¿Dónde van los norteamericanos, japoneses y mucha gente que lo sabe a verlas? A Tromsø o a Levi, pero también a Rovaniemi, por supuesto. A esta parte de aquí es el mejor lugar en Europa para verlas. Entonces nosotros volamos a Tromsø. ¿Por qué a Tromsø? Bueno, pues porque Tromsø es una capital bellísima que después voy a mostrar. ¿Por qué se llama aurora boreal? Por si acaso os interesa saberlo. Ella es Aurora, la diosa romana del amanecer. Aurora boreal, los amaneceres del norte. Y dependiendo qué provoca esos colores, el verde, el rosa, el amarillo, pues dependiendo qué lo provoque, oxígeno y demás, disfrutamos de diferentes intensidades y colores dentro de esos amaneceres del norte. Mirad qué bonito. Por ejemplo, durante nuestro tour, cuando estamos en Tromsø 3 noches, vamos a salir 2 de ellas, al menos, a hacer excursiones nocturnas, pero que las podríamos ver de día porque no hay tanta luz. Nos alejamos de Tromsø, nos alejamos de la contaminación lumínica y buscamos esto, auroras boreales, ¿no? Entonces vamos a campamentos a 1 hora, a 1 hora y media, a 2 horas o 45 minutos, depende, a lugares donde
sabemos que hay buena visibilidad. Si no vemos auroras, otra cosa maravillosa es ver esto, lo que llaman las noches azules, donde todo el firmamento está lleno de estrellas. O sea, que salga lo que salga, si el clima nos lo permite, si no hay una tormenta tremenda, pero tenemos 3 noches, con lo cual siempre jugamos con el tiempo de estar allí, que es bastante, para poder disfrutar. Y luego de camino, la ruta hacia estos campamentos amis, pues bueno, nos permite disfrutar de esos picos nevados, de esos fiordos, a veces semicongelados, y vamos a visitar en esos campamentos a los samis, que por cierto es la etnia más antigua, una de las más antiguas de Europa. Incluso ya los romanos, hace 5.000 años o más, los llamaban los fenis. Eran bajitos, tenían rasgos mongoloides, eran morenos. Ahora, como veis, ya van rubios, con ojos azules, están mezclados con los pueblos, en este caso Noruega, germánicos, o los suecos, pueblos germánicos. Han evolucionado, tienen su lengua propia, su religión pagana, como lo hicieron después los vikingos, y han evolucionado. Y esta ropa, en el caso de los que os he puesto en la foto, que son lo que los pasajeros nuestros verían en este caso, obviamente, Noruega, van vestidos con los colores de la bandera del país en el que viven. En este caso, ¿verdad? El azul, el rojo y demás diferentes trajes, bueno, con todo tipo de broches de colores. Entonces vamos a ir a conocerlos, vamos a compartir con ellos comida caliente, un estofado de reno, una sopa de carne, una bebida, un jugo de arándanos o un té. Y mientras tanto vamos a escuchar al calor de la hoguera dentro de sus viviendas primitivas, los labus. Sentamos a los clientes alrededor de la hoguera y vamos a escuchar de dónde vienen, qué piensan, cómo son, su cultura, sus raíces y un poco de su historia. Así que ahí van los pasajeros a tener su primer encuentro con ellos, pero no el único. En otro de los días que vamos a conocer un poco lo que son Tromsø, panorámica. Vamos a subir a un funicular. Mirad qué bonito es Tromsø sobre las islas. Este puente une las dos partes de lo que es el fiordo. Esto sería un amanecer, un día de invierno, vamos a decir ya de enero, febrero, con estos amaneceres tibios que duran muy poquito tiempo. Y bueno, como la ciudad es maravillosa por la ubicación. En ese teleférico, perdón, funicular, no teleférico. No. Repito, es una cabina. Vamos a subir en el funicular hacia lo que es un mirador a buena altura para poder tener fotos fantásticas de esta capital del Ártico. Pero como digo, no solamente hacemos esta panorámica, vamos a hacer más excursiones, ¿veis? Pues por ejemplo, en otros momentos vamos a montar en trineo con los pasajeros. Así que en pequeños trineos, de A2, de A4, dependiendo, vamos a disfrutar de estas caminatas por los bosques de Laponia, conociendo un poco pues estos abedules cubiertos de nieve, tapados con pieles de reno. Vamos a hablar de lo que son los renos, lo que comen, cómo son, qué hacemos con los cuernos, la diferencia entre un reno, un alce o un ciervo. Y bueno, pues en esos días, antes de terminar con la diapositiva, vamos a seguir hablando de las auroras boreales. Entonces, el viaje es espectacular, es muy interesante. Después de Tromsø, de 3 días allí con actividades, con visitas, vamos a jugar con ellos, los vamos a dar de comer, vamos a tirar el lazo, o sea, van a interactuar también con los renos. Vamos a volver a Oslo y después vamos a tomar un tren, pues porque las carreteras en ese periodo están todavía congeladas en algunos casos, pues un tren que dura 5 horas de la capital de Noruega
llega a la capital de Suecia. ¿Qué ven en el tren? Paisaje sueco fundamentalmente, lagos parcialmente congelados o congelados y los Alpes noruegos y luego las colinas de las montañas de Suecia. Y al día siguiente van a hacer una visita panorámica muy interesante de Estocolmo, ¿no? Estas son panorámicas también de 3 horas, son capitales en las que una parte las vamos a conocer en el autobús. Entonces son 14 islas unidas por 57 puentes. En el caso de Estocolmo, que es una ciudad que además a la gente le encanta porque está sobre el agua por un lado del Báltico, y sobre el agua del lago Mälar. Aquí lo que estáis viendo es el lago Mälar, es este agua, es el tercer lago en extensión más grande de Suecia. Y luego veis un montón de iglesias, cada iglesia está en una isla, como he dicho, son 14, también el Parlamento está en una isla, también el ayuntamiento aquí, que es donde se entregan, no, donde se hace el baile y la cena de los premios Nobel, la iglesia de la nobleza y demás. El pasajero va a recorrer en el autobús, como digo, no siempre, pero en este caso seguimos viendo el lago Mälar y va a ver la avenida, una de las calles más importantes, llenas de palacios de la ciudad de Estocolmo, que nada tiene que ver en arquitectura con lo que han visto en Oslo o en Estocolmo. Cada capital escandinava, lo bueno es que es totalmente distinta. Y también, pues un poco veis qué espectáculo, ¿no? Cuando aquí ya tenemos un poquito más de luz y entonces ven esas placas de hielo que se forman en el lago, van a caminar por la ciudad vieja, que es Gamlesand, donde se fundó Estocolmo en el siglo XIII, con esas casas de colores, algunas torcidas, y también van a subir a un mirador desde el que van a poder hacer fotos maravillosas de esta capital de Suecia, que les va a dejar un muy buen sabor de boca a lo que es el viaje. Y el último día, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. Y ahora ya, Vanessa, espero haberme adaptado al horario. Me gusta así dejar un tiempito, ¿verdad? Como hemos hablado, de preguntas, seguramente tendréis dudas, así que yo con gusto, si os puedo ayudar en resolverlas, pues aquí estoy. La verdad que impecable, me encantó todo, creo que la mayoría quiere ir a visitar esos lugares. Con respecto a los destinos que estuviste hablando, nos están haciendo, pero del principio. Tenemos a Adriana, que tiene una pasajera que está interesada en conocer Polonia y Bálticos. Si tenés algún circuito para Sí, recomendar para una salida en julio. sí. Es que no solo tengo un circuito para recomendar, sino que está ese circuito porque me he puesto pesada, Vanessa, en saco, pero mucho. Entonces, esto es lo que tiene haber sido guía más de 30 años. Entonces, el circuito que yo, y va lleno de argentinos, es que además estoy feliz porque por la parte que me corresponde, va lleno de argentinos y de uruguayos. Empieza en Helsinki. Yo siempre no me cansaré de deciros a todos los agentes de viajes, no dejéis de enviar a la gente a Helsinki. Yo sé que viajar a Helsinki es más difícil, que la tarifa aérea es más cara y puede ser incluso que el cliente no le interesa. Ok, si al cliente no le interesa, que empiece o ya, bueno, si no conoce Estocolmo, él descubra el Báltico, puede comenzar en Estocolmo, que a ellos resulta más fácil venderle el viaje porque la tarifa es más fácil, más barata, más horarios, más compañías aéreas. Estocolmo. Ven Estocolmo, barco a Helsinki cruzando el Báltico, con la cena incluida. A la gente le encanta esa experiencia porque es cambiar un poco el ritmo de un tour. Y después ven Helsinki y de ahí empiezan el circuito Descubra el Báltico, que en realidad ya desde Estocolmo lo están empezando, porque vienen de Escandinavia algunos, allí se incorporan otros que hacen el Báltico y ya Helsinki, luego van a Tallinn, están 2 noches, después nos vamos a, a Riga,
Están otras 2 noches, son tramos cortos de carretera en el Báltico. A mí me encantan los países bálticos. Es lo más ruso que actualmente pueden ver debido a la guerra con Ucrania. Entonces, eran eh, repúblicas soviéticas y desde hace muchos años, desde el 90, son países de Europa, ¿no? Entonces, Riga les fascina porque es una capital modernista. Fíjate, Estocolmo, lo acabáis de ver. Finlandia, una capital nórdica, bien interesante. Llegan a Tallinn, una ciudad medieval. Van a Riga, una capital o ciudad modernista, todo es Art Nouveau. Y después continúan a Vilnius, una ciudad llena de arte barroco. Y no contentos con eso, en todas ellas hay catedrales ortodoxas, que eso también al cliente le interesa muchísimo. Y al final acaban en Varsovia, Polonia, con lo cual el circuito en salida aérea desde Varsovia es mucho más fácil que terminarlo en Vilnius, que tienes un Lufthansa a las 6 de la mañana, ¿no? Eso es quitarle un día al cliente de viaje. Entonces, eso es el viaje que yo recomiendo, claro que sí, descubra el Muy Báltico. bien. Y por cierto, el nivel altísimo de servicios, ¿eh? Porque los hoteles en el Báltico, sobre todo en Riga, también es que es lujo. Mira que ya no me gusta hablar a mí de lujo, pero es que es lujo, es que tienen, desayunan y hay botellas de, vamos a decir, de champán, de vino espumoso. La gente se queda sorprendidísima, los hoteles son súper buenos, muy buenos. Perfecto. Cualquier cosa, Adriana, lo que podés hacer dentro de nuestro buscador, tenés la opción de filtrar por países y ciudades. Entonces ahí te tira con mayor seguridad las distintas opciones que podés ofrecerle a tu pasajero. Bueno, acá tenemos a Mayra, que si podemos refrescar un poquito sobre qué en periodo de meses se pueden ir a visitar las auroras. Cuéntame una Calculo que, bueno, cosa, noviembre, sí, enero, noviembre, enero y febrero. no, no, y marzo y parte de abril. O Ah, sea, bueno, mira, bien. vamos a ver, se pueden estar produciendo en agosto, pero no las vemos porque hay luz. Es que lo primero que necesitamos es luz. O sea, es Ujú. que no haya luz. Por eso siempre salimos de lugares como ciudades donde hay contaminación lumínica y tenemos que ir al Ártico porque por ubicación geográfica solamente las podemos ver ahí. Pero eso no quiere decir que no se produzcan. El periodo para ver auroras en Europa es desde noviembre incluido Ujú. hasta, yo diría, por lo menos es que se siguen produciendo, mediados de abril. Ah, mira, bueno, bien. Y luego veis mis redes sociales, que os las voy a decir, os las voy a escribir. Vais a ver fotos no solo reales, sino gritos de los pasajeros, vídeos. Yo no me he molestado en ocultar esos gritos, chillan fascinados. Entonces, eso cuando vendéis, cuando el cliente te dice, pero se ven las auroras, bueno, señor, no se las puedo garantizar en su viaje, pero miren los anteriores. Ha sido espectacular este año, hasta hace nada. Espectacular. Perfecto. Bueno, gracias, Rosa. No, nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Estamos aquí, aprovechemos que Rosa Sí. sabe. Yo, como le digo, es nuestra Biblia, nuestro libro gordo de Petete, que Qué nosotros era un exagerada, libro que usábamos, que leíamos cuando éramos niños. qué tonta, qué va. Os he puesto en mi Instagram. Yo no me molesto, lo digo siempre. Uy, os le he puesto mal. Espera, espera, espera. No, 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 no. No, 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 Un no. momento. Rosa de L. Fuente. Fuente. Este es el correcto. Yo no me molesto en pulir las fotos como debería para Instagram, yo ya lo sé, pero no lo hago adrede, porque son fotos de mis viajes, los pocos que guío, o de mis compañeros, ex compañeros guías, que se las pido. Entonces, pero yo estaba en Finlandia, por ejemplo, hace poco. Gritaban, es que era un espectáculo, se tiraban por el suelo, es increíble, vedlo, por favor.
en mi Instagram, porque Impresionante. si lo pulo, si lo corrijo, ya no es tan real para el pasajero. Mientras que si lo ven así en bruto, la gente se convence mucho más. Por supuesto. Bueno, Rosa, nada, por ahora no surgió otra pregunta, así que nada. ¿No? Primero que nada, gracias a todos por haberse tomado este tiempito, sabiendo que es una semana corta y bueno, y sobre todo a Rosa por su tiempo, sus conocimientos y bueno, darnos un pantallazo para sacarnos algunas dudas para vender estos destinos preciosos. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Night, que me dais la posibilidad de acercaros el producto a ti personalmente, que sabes que te Nada, aprecio un montón. yo también, Que estamos siempre en contacto, que cualquier cosa, totalmente, Vanessa, por lo que supuesto. necesites, será un placer Ujú. colaborar con vosotros. Ya organizaremos algo en Mendoza seguramente. Y bueno, nada, cualquier duda pueden escribir a reservas, al mail o comunicarse con su ejecutivo comercial y quedamos a su disposición. Gracias a todos. Tal cual. Gracias a todas las agencias por participar. Desde comercial a disposición, por supuesto, para lo que necesiten.